Em, Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, ¿no? Porque pensemos en algo. Para llegar nosotros al mundo actual, donde vamos a darnos cuenta que las aplicaciones distribuidas son elementos que están en el día a día, que están trabajando de manera implícita, aunque nosotros no las podamos identificar claramente a uno u otro elemento desde una perspectiva distribuida. Hay muchas aplicaciones que ya forman parte del día a día de nosotros y que obviamente tienen este tipo de características. Entonces, en esta clase lo que nosotros vamos a perseguir básicamente es hablar un poco sobre todo los antecedentes que han venido marcando, ¿no es cierto? Este punto inicial o este punto, este primer escenario o los agentes disparadores que promovieron que este tipo de tecnologías se vayan incluyendo dentro de nuestro día a día y obviamente el potencial que tienen este tipo de aplicaciones a la hora, ¿no es cierto?, de verlos como una alternativa y una oportunidad de negocio, no solamente para nosotros, sino también para las instituciones que hacen uso de este tipo de tecnología. Entonces, como una pequeña introducción, el avance de las tecnologías de cómputo y las telecomunicaciones básicamente son los dos elementos, los dos agentes disparadores para la gran expansión de la información, así como la disponibilidad de la información independientemente del campo de aplicación. Entonces, pensemos en algo tan sencillo como lo que vemos en el día a día, ¿no? Eh, si es que pensemos que nos subimos de una máquina del tiempo, nos vamos atrás, ¿no es cierto? Vámonos unos 20 años atrás, lleguemos al año 2000 y pensemos qué pasaba en algo tan sencillo como esto. Supongamos que nosotros ese día, o nuestra mamá, nuestra mamita en la casa decía, bueno, hoy día voy a lavar la ropa. Quiero lavar la ropa, pero yo no sé si va a llover o va a hacer sol. Lo primero que hacíamos nosotros en aquellos momentos era sencillamente, ¿no? Alzar nuestra cabecita, ver al cielo y aparentemente, ¿no? Nosotros veíamos un sol con un cielo a veces totalmente despejado o ligeramente despejado y nosotros teníamos una percepción de que o iba a llover o iba a hacer sol. Y obviamente esta información al ser una información totalmente empírica, ¿no es cierto? Nosotros basábamos en ese empirismo, en ese principio empírico, nuestra toma de decisiones. Entonces nosotros podíamos decir, bueno, el día de hoy va a llover o el día de hoy va a ser sol. Entonces, a partir de eso, nuestra madrecita o nosotros mismos podríamos haber tomado la ropa y lavar a expensas de que de pronto ese día se mantenga el sol o de pronto, en el peor de los casos, llueva, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, dentro de todo este contexto de lo que son los sistemas distribuidos, obviamente, el avance de las tecnologías, como dice el texto, y de las telecomunicaciones, por ejemplo, porque hace 20 años nosotros no disponíamos de equipos móviles o en el mejor de los casos, las personas que disponían de un computador en su casa no contaban con Internet. Y así hubiesen contado con Internet en aquella época, con ese Internet que se lo hacía a través del módem telefónico, que tenía una velocidad de 54 KB por segundo. Eso quiere decir que si yo hubiese querido bajarme una canción de 5 megas, técnicamente yo me hubiese demorado alrededor de unas 10 horas para poder hacer una descarga de 5 megas. Solamente vayan poniendo los valores ahí en orden, ¿no es cierto? Y más aún, ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido, digamos, una computadora, hubiera tenido internet? ¿Quién me hubiera dicho a mí que, en efecto, el día 6 de mayo va a llover o no va a llover? Entonces, todo esto ha ido totalmente
ha ido tomando otro rumbo y todas estas tecnologías, este avance de la computación sumado a las telecomunicaciones han hecho que la utilización de los sistemas de información vayan copándose, vayan adentrando en diferentes campos que hace algunos años nosotros no los hubiéramos ni siquiera imaginado que hubiéramos tenido información disponible al instante, ¿no es cierto? Simplemente con el hecho de tener un celular y internet. Hoy en día, yo les hago este ejemplo, si nosotros vamos a querer lavar la ropa, incluso nuestras manitas, ¿no? Que ya tienen su celular, lo primero que hacen es entrar a la aplicación de pronóstico del tiempo y la aplicación le va a decir, mire, vamos a tener sol todo el día, entonces lave o tome usted la decisión. Pero esto ya se vuelve, ¿no es cierto? Una toma de decisiones basada en que alguien cogió, ¿no es cierto? Todos estos datos, todos estos valores, que toma incluso pronósticos, que evalúa la temperatura actual, que evalúa los climas de días anteriores, que evalúa los porcentajes de humedad. Y toda esa información llega a un procesamiento para que a mí me digan, sí, usuario, usted puede lavar o no puede lavar su ropa. Vamos un poquito más atrás. ¿Cómo se realiza ese proceso? ¿Es un computador? ¿Son dos computadores o más computadores? Pensemos en otra cosa. ¿En dónde están esos computadores? Para mí, como usuario, eso es totalmente transparente y ese es el principio que tienen los sistemas distribuidos. Aparte, ¿no es cierto? Como dice el texto, estas telecomunicaciones van a permitir, ¿no es cierto?, la conectividad de muchos usuarios que no necesariamente van a estar ligados a una ubicación en específico, sino que estos usuarios yo los puedo tener en cualquier parte del mundo. Es decir, y aquí ya comenzamos a pensar en lo que veníamos trabajando el semestre anterior. Y es en el hecho de que yo puedo, ¿no es cierto?, tener un conjunto de aplicaciones que pueden estar muy ligadas, ¿no es cierto?, relacionadas mucho, mucho a la parte de lo que son las comunicaciones a través de servidores web o servicios web, y que a través de ese tipo de servicios yo puedo acceder, ¿no es cierto?, de una manera totalmente transparente. Entonces, aquí ya no nos estamos limitando a que solamente los usuarios que se encuentren dentro de una red de área local puedan poder comunicarse, sino que estos a su vez pueden comunicarse con usuarios de redes metropolitanas, de redes, por ejemplo, las famosas redes WAN, y a través de estos poder acceder, ¿no es cierto?, a este tipo de servicios que obviamente hoy los tenemos disponibles dentro de todo lo que se llama el Internet. Esto obviamente ha permitido que paralelamente surjan instalaciones de cómputo que pueden ser desplegadas, aplicaciones para realizar, ¿no es cierto?, procesamiento distribuido de tareas. Entonces, pensemos en una de las empresas, como que es una de las más fuertes que ha trabajado en esto, que sin duda es Google. Usted, por ejemplo, pensemos en esto, chicos, pensemos en el principio distribuido. Usted está como un usuario con un dispositivo con un sistema operativo totalmente diferente a una PC, ¿cierto? Y si usted, independientemente del lugar que se encuentre, a pesar, o si usted tiene el único requisito que usted tenga una conexión a este Internet, usted puede acceder a su información que está en uno de los grandes servidores de Google, que puede estar ese servidor, no sabemos dónde está, y obviamente por temas de seguridad sabemos que ese servidor tiene un cierto tipo de contingencia, no solamente de uno, sino de varios servidores, y que a través de esta característica nosotros podemos no solamente acceder a esa información, sino que en un nivel mucho más profundo, ¿no es cierto? Sabemos que esa información está en varios servidores, que está respaldada, o lo que pasó, no sé si ustedes recuerdan, hace unos meses, no recuerdo si fue en qué parte de Europa, ustedes deben haber visto la noticia, que uno de la granja de servidores de Google se incendió, no sé si ustedes recuerdan, eso pasó más o menos hace un mes.
Entonces, imagínense que una de las mayores granjas de servidores que tenía Google en Europa se incendió. No sé si era en Alemania, no recuerdo, o fue en España, pero era por ahí. Pero ¿qué pasó con la información? ¿Qué pasó con eso, con los datos que estaban dentro de esos servidores? No les pasó nada, porque ese tipo de servidores tenían configuraciones, ¿no es cierto?, de alta disponibilidad. En esos servidores habían procesos de respaldo, procesos de replicación, ¿ok? De tal manera que en este caso, yo como usuario, si mi información estaba en estos servidores, para mí fue totalmente transparente cuando mi celular, en vez de consumir la información del servidor que se acababa de incendiar, lo consumía del servidor que de pronto estaba por Australia. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, ¿no es cierto?, esta importancia que tenemos a la hora de trabajar con sistemas distribuidos. No solamente desde la perspectiva de un cliente que no pierde su información, sino desde la perspectiva del negocio. Recordemos algo, dentro de lo que eran estos planes o estos grandes o famosos servidores que trabajan de manera interconectada, ¿no es cierto?, habiendo respaldos de información y de procesamiento entre varios servidores. Recordemos cuando hubo el atentado, no sé qué edad tenían ustedes, no sé si ya nacieron para aquella época, cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas. Por ejemplo, cuando cae el primer avión, y yo recuerdo muy claro un banco israelí que tenía sus servidores de operación en esa torre. Cuando se choca el primer avión, se comienza a incendiar y se cae el primer edificio, bueno, antes de que se caiga, yo les hago una pregunta, muchachos. A ver, le voy a hacer una pregunta a Cristian Cuesta. Cristian, ¿en dónde cree que tenía ese banco israelí que tenía en esa torre donde fue impactada el avión? ¿En dónde cree que tenía el respaldo de servidores de ese banco? En una nube. No, no. O Adivine sea, dónde tenía. ¿de físico se El refiere? respaldo físico. O sea, imagínese que los servidores que estaban, ¿cierto?, en una torre, ahí tenía el respaldo. Viene el avión, se choca y el banco dijo, bueno, estemos tranquilos porque el respaldo lo tenemos. Adivinen dónde tenía el otro respaldo. No sé la verdad, Inge. A ver, En otra Ricardo. torre. Otra torre. Perfecto, Javier. Muy bien. Gracias, Cristian y Javier. El banco tenía en la otra torre. Y una hora después, si se acuerdan lo que sucedió, vino otro avión y se chocó contra la otra torre. Técnicamente, las dos torres se chocaron. Pensemos a nivel de negocio, esta empresa, hablemos que en el año 2001 todavía no habían estos servicios en la nube como Amazon, el AWS o con Microsoft con la parte de Azure o con Google con sus servicios en la nube, ¿no es cierto? Como lo tiene hoy en día con Google Cloud. No había eso en esa época. ¿Y qué pasó cuando se cayeron las dos torres? ¿Qué creen que pasó con este banco israelita? Se fue a la quiebra. No, ellos tenían un tercer nodo de respaldo. Y ellos en 20 minutos tuvieron nuevamente el servicio, su información, tenían todo disponible para las sucursales de sus bancos en Estados Unidos. Eso nos hace pensar algo, ¿no es cierto? No solamente desde la perspectiva, ya vamos a ver eso también más adelante, en el tema de seguridad, sino que nos hace pensar de que este tipo de contingencias son importantes. Ahora, incluso, ¿no? Todo esto, retomando el ejemplo de lo que pasó hace más o menos un mes con Google, eh, la información no se perdió. La información está ahí. Pero ¿por qué está ahí? ¿No es cierto? Precisamente porque toda esta información, cuando hablamos de nube, cuando hablamos de servidores, toda esta información está configurada con estos principios que nosotros tenemos que ir tratándolos de medida de que avance la materia.
Y obviamente, ¿no? Al hablar de un modelo o un esquema muy amplio, muy general de lo que tiene que ver con la parte de la implementación de sistemas distribuidos, pues bueno, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pensamos que ahorita estamos cada quien trabajando en una empresa. Por ejemplo, Byron está en Plasticaucho, Anthony está trabajando, yo que sé, en Carrocería Cepeda, Montserrat está trabajando, yo que sé, en alguna empresa de textiles. ¿Y qué pasa si ahorita, por ejemplo, hay un terremoto en Ambato? Se me ocurre, y en ese terremoto la tierra se come o se traga toditos estos servidores y los servidores dejan de funcionar. ¿Qué pasa con esos negocios? ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa si es que de pronto, no? Queremos lo más pronto posible arrancar. Entonces eso también nos hace pensar y obviamente ese es el objetivo de los sistemas distribuidos, ¿no? Eh, También qué pasa con las empresas, por ejemplo, que no tienen servidores o sus servidores no tienen una gran cantidad de procesamiento. ¿Cómo podemos potenciar todos estos elementos? Entonces, miren, ese es el campo de aplicación de los sistemas distribuidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los clientes? Por ejemplo, yo en algún momento participé en un proyecto en una institución pública donde yo trabajaba, donde se evaluó mucho esto. Se evaluó y decíamos, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a este software, por ejemplo, en esa época, imagínense, eran 200 usuarios, y decíamos, ¿qué pasa si a esta aplicación, cómo hacemos para que los usuarios puedan acceder y trabajar de la manera más eficiente? Lo primero que se nos ocurre a nosotros es, bueno, no, la solución es una implementación, una aplicación web. Pero ¿qué pasa si uno se da cuenta que por la carga transaccional de todo lo que se tiene que hacer, la aplicación web no es la solución? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una comunicación, ¿cómo le digo? Básica utilizando servicios web. ¿Qué pasa si mis servicios no funcionan? Que eran cosas que pasaban en nuestro negocio. ¿Qué pasa si yo me daba cuenta que la velocidad de transmisión por TCP tenía mucha demanda, obviamente por la naturaleza del protocolo, que él tiene que confirmar los paquetes de envío con los paquetes de recepción? ¿Qué pasa si necesitamos programar algo con un protocolo muy similar al UDP? Y todas estas cosas que yo les comento son cosas que nos planteábamos, obviamente, cuando el sistema no respondía. Entonces llega un punto donde nos damos cuenta de que necesitábamos optimizar el procesamiento no de en el servidor, sino en los clientes nativos a la hora de trabajar. Es decir, yo quiero tener un cliente que explote todos los recursos locales, no saturarle al servidor, y solamente cuando yo confirme operaciones o transacciones poderme comunicar con el servidor. Entonces, ese fue el principio. Y aunque no lo crean, y aunque les anticipo esto, la solución se lo hizo utilizando WCF, lo que nosotros vamos a revisar en el tercer módulo de la materia. Entonces, miren, estamos frente a una tecnología palpable, real, obviamente, para poder llegar a definir y decir, sí, nos vamos por esto, fue una experiencia de prueba y error, hasta entender, ¿no es cierto?, que sobre las aplicaciones web, las aplicación distribuida fue lo que pudo optimizar y lo que en realidad fue lo más óptimo a la hora de implementar la solución de este modelo de negocio en específico. ¿Ok? Entonces, miren, nosotros vamos a encontrar este tipo de situaciones reales. Tenemos que pensar también en las cosas que han ido pasando, ¿no es cierto?, dentro de nuestro medio. Y obviamente entender de que todo esto va a tener tiene pues una repercusión, ya sea positiva o negativa, en dependencia de cómo nosotros vayamos planteando este tipo de servicios. Estos sistemas computacionales han venido experimentando una revolución, por decirlo así. Por ejemplo, de 1945, cuando empezó la era de la moderna de las computadoras, de 1985,
Pensemos que los computadores en sí eran elementos sumamente costosos, sumamente caros, ¿no? Incluso podemos hablar que las computadoras o mini computadoras, las famosas estaciones de trabajo que eran como las laptops que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Las estaciones pequeñas de trabajo llevaban a costar incluso decenas de miles de dólares, ¿no? Y la capacidad de procesamiento, de almacenamiento eran sumamente pequeñas. De hecho, solamente con esto para ponerles un cuestionamiento. Hace unas semanas veía la compra, ¿no es cierto? En una imagen que ponían una imagen retro que lastimosamente no la grabé y me arrepiento de no haberla grabado para poderlas mostrar a ustedes. Cuando necesitaron traer una grúa inmensa, para implementar un disco duro en un servidor, traían en un contenedor sumamente grande a un banco de los Estados Unidos, muchos años atrás, creo que estoy hablando de los años 70, cuando traen en ese contenedor que tuvieron que alquilar una grúa para poderlo meter dentro del banco, traían un disco que aproximadamente tenía un tamaño no mayor a 15 megas. Imagínense, en 15 megas, lo que ahorita equivaldría a 3 canciones en MP3. ¿Y cuánto costaba esa implementación? Costaba cercano al $1.000.000. Imagínense, era para de la empresa IBM. Y las tecnologías en esa época, obviamente, estamos hablando de costos que eran sumamente altos, con capacidades sumamente limitadas para la época de aquellos días, ¿no? Como resultado, obviamente, muchas empresas tenían eh, eh, pocas empresas tenían acceso a este tipo de tecnologías y por ende, ¿no es cierto? También el tema de que estaban limitados a que las tecnologías no estaban estandarizadas y operaban obviamente de manera independiente, perdón. Es decir, supongamos que yo tenía un computador para la época, ¿no es cierto? Sumamente grande, pero pensemos que digamos, yo era un banco y el otro banco, en cambio, tenía un computador con una tecnología totalmente diferente. Si yo quería establecer comunicación entre un banco y el otro, era una misión técnicamente imposible. No se podía hacerlo, obviamente, porque no había estándares de comunicación, no había estándares de normativa, no había estándares a la hora de establecer comunicación entre diferentes computadores, entonces eso venía limitando mucho lo que era el trabajo. Sin embargo, hacia mitad de los años 80, hay dos avances tecnológicos que comienzan a cambiar el rumbo de todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. El primero de estos avances fue la inducción de los microprocesadores. Inicialmente los microprocesadores eran micros que tenían máquinas basadas solamente en 8 bits. Pero de pronto las computadoras comenzaron a hacerse mucho más comunes, las tecnologías, los microcontroladores eran mucho mejores, abarcaban mayor capacidad de procesamiento. Entonces, el canal de comunicación de estos elementos también se fue haciendo mucho más grande. De 8 pasamos a 16 bits, de 16 bits a 32 y actualmente estamos trabajando sobre los 64 bits a la hora de trabajar, ¿no es cierto? Dentro del contexto del procesamiento. Entonces, muchas de estas influencias, ¿no es cierto?, fueron adaptadas por algunos mainframes. Algunas computadoras grandes se las conocía como mainframes. Y obviamente estas tecnologías, al mejorar evidentemente este tipo de tecnologías, también el costo de los componentes ya se comenzaban a hacer un poquito más baratos, ¿no? Porque también se comenzó, en función de la demanda, a producir, obviamente, muchos más tipos de microcontroladores. La cantidad de mejoras que se obtuvo, ¿no es cierto? Se las vio reflejados en la segunda mitad del siglo XX, es verdaderamente impresionante. Miren, aquí yo les pongo este ejemplo que me parece sumamente importante. Miren, de un computador, de estos mainframes que costaba $10 millones y que
ejecutaba una instrucción por segundo en promedio, ¿no es cierto? Saltamos a tener máquinas que en promedio actual, en el día de hoy, cuestan $1,000 y estas máquinas son capaces de ejecutar 1 millón de instrucciones por cada segundo. Miren la relación de un mainframe, un equipo que costaba $10 millones y que ejecutaba una instrucción por segundo. Ahora tenemos máquinas que cuestan $1,000 en promedio y que ejecutan y son capaces de ejecutar 1 millón de millones de instrucciones por segundo. Esta relación que tenemos entre ganancia del precio y el rendimiento es una relación de 10 elevado a la 13. Imagínense en esa cantidad, o sea, coger el número 10 y elevarle a la 13, esa es la relación que tenemos entre precio y rendimiento entre los equipos que teníamos en un inicio con los equipos que tenemos actualmente. Ahora, esto es un poquito así como, ¿cómo le entenderíamos esto? De una mejor manera, en este ejemplo. Imagínense en este auto que lo tengo ahí, es un ejemplo, ¿no? Del precio y el rendimiento. Si la evolución que tuvo, en este caso, los microcontroladores entre precio y rendimiento, esta misma evolución la hubieran tenido los vehículos, por ejemplo, actualmente este Rolls Royce costaría $1, apenas costaría $1, y tendría un rendimiento de 1 millón de millones de millas por cada galón de combustible. Es decir, si la misma mejora la hubiésemos tenido en los vehículos, ¿no es cierto? Aplicando la misma relación de crecimiento y de mejora que tuvimos entre precio y rendimiento de los microcontroladores, nosotros hoy tendríamos un Rolls Royce como el que vemos ahí en la imagen, a $1, el costo de $1, y obviamente tanqueándole un galón de combustible, este vehículo hubiera tenido la capacidad de desplazarse 1 millón de millones de millas. Es decir, imagínense la cantidad hubiéramos tanqueado solamente una vez en la vida el vehículo y al precio de $1. Es decir, imagínense si hubiéramos ganado, nos dan una mesada, digamos, de $20 al mes, pudiéramos habernos comprado 20 vehículos de estos, ¿no? Imagínense, y con la capacidad de desplazamiento únicamente con un galón de gasolina. Esa es la relación que hubiésemos tenido si las mejoras en cuanto a lo que es la tecnología, los microcontroladores, hubiese sido adoptada o hubiera tenido la misma velocidad, obviamente trabajando con los vehículos. El segundo desarrollo que también tuvo mucha, digamos, importancia dentro de lo que son las redes de computadoras, dentro de lo que fueron la influencia en los sistemas distribuidos, obviamente fue las redes de computadoras de alta velocidad. Aquí, por ejemplo, las redes de área local o las redes LAN, obviamente van a permitir algo que en el inicio no se podía, y era la interconexión entre diferentes máquinas, diferentes nodos, de tal manera que ahora, a través de estas tecnologías, es posible, ¿no es cierto?, transferir volúmenes de información, ¿no es cierto?, en algunos segundos o en algunos minutos. Esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, dentro de las intranets, o en su defecto, si lo vemos a un nivel, una escala más global, a nivel de las WAN, obviamente cuando estamos trabajando dentro de lo que es el Internet, ¿no? Que al fin y al cabo es una red, es la masificación de redes LAN, obviamente interconectadas a través de lo que son los sistemas de Internet. El resultado de estas tecnologías es que ahora no solamente es factible, sino que es fácil poder trabajar con sistemas de cómputo completos. Antiguamente, muchachos, como vuelvo a recalcar, la interconexión era un tema, un tabú, era muy difícil hacerlo, pero obviamente ya tenemos en la actualidad, ¿no es cierto?, a través de la implementación de diferentes tecnologías, a través de diferentes
escenarios, poder integrar o poder intercomunicar todo este tipo de elementos. Por lo general, a estos sistemas se los va a conocer como sistemas como sistemas distribuidos, al contrario de los sistemas centralizados o de un solo procesador. Es decir, por lo general, estos sistemas constan de una sola computadora, periféricos y quizás terminales remotas, como se lo tenía antes cuando trabajábamos con estaciones, con las famosas estaciones remotas o los clientes tontos que se les conocía. ¿Por qué tontos se les decía o estaciones tontas? Porque simplemente eran nodos que dependían del procesamiento de un computador central principal, que en este caso lo hacía el servidor. Entonces, en este contexto, vamos a definir lo que es un sistema distribuido. Hay muchos autores sugieren algunos conceptos, sugieren algunas formas de definición de estos sistemas distribuidos, pero hay un concepto, me parece que dentro de los más completos y más sencillos, pues cuando se habla de un sistema distribuido, podemos hablar de que un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes, es decir, computadoras que dependen de sí mismas, no dependen de ningún otro equipo, que dan al usuario la impresión de contribuir un único sistema coherente. Miren, tan sencillo como eso. Vuelvo a repetir, un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que le dan al usuario la impresión de constituir un único sistema coherente. Un ejemplo de esto, de lo que habíamos hablado hace unos minutos, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es Google. Cuando nosotros hablamos de Google, nosotros generalmente estamos hablando, ¿no es cierto?, de que si yo le pregunto a alguien, vuelvo a hacer la pregunta, ¿en dónde está su información que usted tiene en su correo electrónico, por ejemplo, en el Gmail? Alguien con certeza me puede decir, sí, mía, mi información se encuentra en el servidor tal, en el país tal, en el centro de datos tal, en el servidor tal, en la cuchilla tal, en el disco tal. Es muy complejo que nosotros podamos saber eso. Entonces, miren, para nosotros como usuarios finales, nosotros no nos preocupamos de eso. Nosotros sencillamente accedemos a nuestra cuenta, nuestros correos están presentes, nuestra información está presente, ¿no es cierto? Independientemente de la interfaz que utilicemos para el acceso. Puede ser una aplicación de mi celular, puede ser una aplicación web, pero para mí como usuario, la impresión que tengo es que mi información está ahí, en un solo equipo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo. Pero realmente, la información no está almacenada en un solo equipo. Recordemos que este tipo de sistemas o este tipo de servidores siempre tienen una contingencia, tienen un respaldo, siempre están trabajando en un sistema de alta disponibilidad. ¿Ok? Y eso es lo importante, porque cuando pongamos el mismo ejemplo que hablábamos, ¿qué pasa si se incendia, o si como pasó, se incendió el mayor centro de datos de Google que tenía Europa? No pasó nada, porque al fin y al cabo toda la información estaba trabajando dentro de un sistema 100% distribuido, en este caso, ¿no es cierto?, aplicando un principio de replicación de data con un principio de alta disponibilidad, de tal manera que el momento en que esos servidores dejaron de funcionar por el incendio, pues yo tenía en el mundo más servidores que estaban dispuestos a desplegar mi información y no interrumpir los servicios, en este caso, hacia los usuarios. Como hablábamos, hay ciertos elementos importantes que debemos rescatar del concepto que definimos hace un minuto. En primer lugar, es que entendemos que un sistema distribuido consta de componentes, es decir, varias computadoras autónomas. El otro es que los usuarios o las personas o programan creen que realmente están interactuando con un único sistema. Esto significa que de una manera u otra los componentes autónomos necesitan colaborar entre sí. Entonces, esto es importante.
El hecho de que sean autónomos no significa que cada quien es una isla, sino que estos para poder trabajar con un principio distribuido tienen que estar permanentemente colaborando entre ellos. Y para eso, por ejemplo, yo puedo disponer de herramientas de software que me van a permitir, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, en un clúster de balanceo de carga, yo puedo ir identificando cuál de mis servidores tiene una cantidad excesiva de procesamiento. Entonces, estos programas con sus algoritmos pueden identificar y no solamente apoyarme en eso a mí como usuario, sino que a mí me van a permitir eh, darme la capacidad de que las peticiones sean equitativamente distribuidas entre los servidores que en este caso están colaborando para poder brindar un servicio en común, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, miren aquí, observemos que cuando estamos hablando de sistemas operativos o sistemas, perdón, distribuidos, no estamos haciendo suposiciones con respecto al tipo de computadoras con las que yo estoy trabajando. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, cuando hablo de sistemas distribuidos, yo no hablo de marcas, yo no hablo de tecnologías, yo no hablo del tipo de servidores. Yo no hablo, por ejemplo, del tipo de almacenamiento con el que se están realizando, porque para mí hay una configuración o hay un elemento que ya lo vamos a ver, se llama middleware, que es el que se empodera justamente de este tipo de operaciones. ¿Para qué? Para que al momento de utilizar los servicios, esto sea totalmente transversal y sea totalmente independiente, sea totalmente natural para el usuario final. Entonces aquí no vamos a suponer del tipo de equipos que estoy utilizando, ni tampoco en la forma en cómo ellos están interconectados. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que voy a tener a nivel de un sistema distribuido? Entonces aquí vamos a encontrar algunas ventajas. Por ejemplo, una de las principales ventajas que vamos a tener es el tema de la economía. ¿Y por qué hablamos de economía? Porque los microprocesadores siempre van a poder, ¿no es cierto?, denotar una mejor relación entre lo que es el precio y rendimiento que las computadoras centralizadas. Entonces, miren, y aquí, por ejemplo, se abre algo, un tema que es muy interesante, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la parte de la virtualización. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Por ejemplo, cuando nosotros, o hagamos ahorita básicamente un ejemplo, yo lo voy a hacer aquí, permítame un minuto si es que esto se interrumpe. Ok, miren chicos, vamos a hacer un ejemplo real, ¿no? Yo entro aquí, de hecho ustedes lo pueden hacer, yo ingreso aquí al administrador de tareas que tengo dentro de mi equipo. Entonces, si yo me vengo acá a la parte de rendimiento, mírenlo cómo está trabajando mi equipo. Mi equipo me dice, bueno, que tiene 2 discos. Mi equipo me está diciendo que estoy utilizando el 50% de la memoria y que tengo también aquí estoy utilizando apenas del CPU un 14%. Esto básicamente es del mismo escenario que nosotros tenemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, en servidores, ¿no es cierto? Con servidores y en entornos reales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo optimizar, ¿no es cierto?, el uso de mis recursos dentro de estos famosos ambientes distribuidos. Entonces, aquí es donde entra el tema de la virtualización. Entonces, la virtualización nace con el objetivo de a mí como usuario decirme, bueno, mira, Hernán, tú tienes este servidor. Si yo quisiera, por ejemplo, o qué es lo que se hacía antes, por ejemplo, si este era mi servidor web, por ejemplo, y yo quería utilizar un servidor de correo, se me ocurre, eh, yo podía en mi mismo servidor crear, instalar todos esos demás servicios, o en su defecto decir, bueno, voy a comprar otro servidor. Y de hecho,
la mala, yo siempre digo, ¿no? La indebida gestión de los recursos de TI hace que, que muchas de las organizaciones e instituciones públicas malgasten o hayan malgastado durante muchos años los recursos con los que se cuentan. Entonces, ¿qué es lo más fácil, no? Y yo les comento de un tema, una experiencia muy cercana, cuando en algún momento estuvimos como empresa de outsourcing haciendo un software para Petrocomercial. Entonces, en vez de virtualizar los recursos, por eso ahí viene la parte de los sistemas distribuidos y es a través, por ejemplo, de principios como la virtualización, de decirme a mí, ok, entonces mira, levantemos máquinas virtuales de tal manera que cada máquina virtual cumpla un rol dentro de este equipo. Pero a través de que del uso de estos recursos que no los estoy optimizando, no los estoy utilizando. Entonces, ahí viene la parte de la economía desde la ventaja de los sistemas distribuidos, obviamente topando en cuenta la relación que hablábamos entre precio y rendimiento de las, versus los computadores centrales, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también otra ventaja de la velocidad, pues un sistema distribuido obviamente siempre va a tener mayor capacidad de cómputo que una computadora centralizada. Ejemplo, podemos hablar, ¿no es cierto?, del balance, de una configuración de clúster de balanceo de carga, porque siempre que yo tenga más recursos o más servidores ofertando un mismo servicio, obviamente voy a tener una menor cantidad de congestionamiento o de procesamiento que si lo tuviera en un solo servidor. Tenemos también otra de las ventajas es tener una distribución inherente. ¿Qué significa inherente, chicos? Nativa, ¿no? Que es una distribución nativa. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer referencia a que un sistema distribuido siempre va a emplear aplicaciones instaladas en computadoras remotas. Entonces, un poquito lo que yo les mencionaba, el ejemplo con el que nosotros habíamos solucionado ese problema de tener demasiados usuarios concurrentes manejando grandes volúmenes de información. El tema de la confiabilidad es confiable como ventaja porque aun si una computadora, pensemos en el mismo ejemplo del balanceo de carga, pensemos que yo tengo 3 servidores balanceando las peticiones de un servicio y uno de esos elementos falla, la ventaja es que si uno de ellos falla, yo puedo con otro servidor, ¿no es cierto?, aplacar que uno de ellos deje de funcionar. Si se daña uno de los 3, pues tengo 2 que van a seguir respondiendo al servicio, ¿ok? Si yo tuviera un solo servidor, sencillo, si deja de funcionar, se cae todo y muchas gracias. Hasta ahí llegó la funcionalidad de mi equipo hasta que restaure la configuración del servidor en sí. Confiabilidad, pues el sistema es consistente, ¿no es cierto? Aún si es que, obviamente, uno de los equipos o de los servidores deja de trabajar. Crecimiento proporcional, esa es otra ventaja, pues yo puedo ir creciendo conforme a la capacidad adquisitiva que yo vaya teniendo dentro de mis servicios de TI. Entonces, supongamos que yo al inicio cuento con un servidor al cual lo tengo virtualizado, pero ¿qué tal si después de un año la empresa me otorga un mayor presupuesto para comprar otro servidor? Entonces yo puedo ir creciendo, puedo ir adaptándome a los cambios, obviamente, y esos cambios obviamente van a favorecer de que no voy a estar limitado a una estructura inicial, ¿no es cierto?,
sino que yo puedo ir evolucionando, adaptando más cosas y obviamente creciendo en función de las capacidades adquisitivas que yo vaya teniendo dentro de mi negocio. Otra de las ventajas son los datos compartidos, ¿ok? Porque puede darse el caso de que distintos usuarios puedan tener la capacidad de acceder a bases de datos o archivos en común. Dispositivos compartidos, obviamente puedo tener algo tan sencillo, miren chicos, como la configuración en red que puedo tener de equipos como por ejemplo impresoras, escáneres, por ejemplo lectores biométricos. Todos esos elementos se los puede compartir dentro de un entorno de red y ahí estamos hablando ya bien de servicios distribuidos. La parte de comunicación, podemos establecer comunicación de usuario a usuario, obviamente utilizando aplicaciones y servicios como es el Telnet, el correo electrónico, entre otros. El tema de la confiabilidad, puesto que facilita, dice, la repartición de carga de trabajo entre las computadoras que forman parte de este gran sistema, con base a funciones y capacidades para brindar mayor flexibilidad, ¿no? Algo que habíamos mencionado hace unos minutos. Pero no todo es color de rosa. No todos siempre vamos a tener un escenario 100% feliz, ¿no es cierto? Entonces también nos vamos a encontrar con algunas desventajas. ¿Qué desventajas vamos a encontrar? Bueno, una de las primeras es la parte del software. Entonces, no es que nosotros vamos a encontrar una aplicación, un software que nos vamos a descargar y ya todo se convirtió en un ambiente distribuido. No, la verdad es que no. Muchas aplicaciones se siguen construyendo, muchas aplicaciones se siguen adaptando y generalmente cuando nosotros queremos implementar algo, generalmente es una adaptación, ¿no es cierto?, de diferentes tecnologías en pos de ir centrando, ¿no es cierto?, los objetivos que perseguimos como negocio. Por ejemplo, se me ocurre, chicos, yo soy un usuario, por ejemplo, tengo una empresa, pensemos ahora en el tiempo, en el tema de la pandemia. Por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, generar una aplicación que me permita a mi negocio, por ejemplo, la toma de pedidos, la toma y distribución de pedidos, por ejemplo, algo que de pronto no sé si fue con ustedes que lo trabajamos en el anterior. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo como administrador del sistema digo, bueno, entonces implementémoslo, pero ¿qué tal si es que el servidor se cae? ¿Qué tal si es que mi proveedor o el ancho de banda que yo tengo como negocio no es tan bueno? Mi internet es inestable. ¿Qué pasa si mi servidor también de pronto es un servidor un poco antiguo? ¿Qué pasa si también eso influye de manera negativa yo a brindar el servicio? Entonces, miren, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ir adaptando en base a las capacidades y también a la lógica real del negocio. Y todo eso son variables que van a influenciar, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la configuración del software. Otro tema es el tema de redes. Por ejemplo, generalmente cuando estamos trabajando con transferencias de grandes volúmenes de información, pues obviamente podemos comenzar a tener estos problemas de colapsar, ¿no es cierto?, los canales de comunicación de datos. Esto generalmente ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos transfiriendo información que de pronto es un poquito pesada hacia nuestros sistemas. Yo en algún momento les había comentado el semestre anterior, cuando nosotros empezamos a trabajar con implementación de SOA utilizando el WSF, en un inicio nuestro mecanismo de intercomunicación de los aplicativos era XML, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba a medida que avanzaba el tiempo? A medida que nosotros le agregamos funcionalidades de información al sistema,
Nosotros grabábamos en ese mismo sistema, por ejemplo, chicos, imágenes, archivos, documentos, PDFs dentro de la base. Eso comenzó a tener un crecimiento exponencial y por ende el tamaño de la trama de datos que tenía que ser transmitida era una trama mucho más robusta. Entonces, muchachos, ahí nos encontramos y nos enfrentamos a un escenario un poco más complejo. Y el escenario era que ya no todo, ya no la velocidad de comunicación, la capacidad de transferencia de datos, ya era mucho más limitada, era mucho más pesado. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues chicos, cambiar el formato de transferencia. Entonces, en vez de utilizar XML, comenzamos a trabajar con JSON. Entonces, eso solucionó el 100% de problemas que teníamos a la hora de la transferencia de datos. Pero obviamente, eso en un escenario de infraestructura, por ejemplo, chicos, cuando nosotros nos encontrábamos en los nodos principales, por ejemplo, en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Puerto Viejo, perfecto, porque teníamos oficinas o edificios propios. Pero ¿qué pasaba con las personas que de pronto estaban trabajando, yo qué sé, se me ocurre, un cantón, ciudad, a ver, Caluma, por ejemplo, ya. Allá en Caluma no es que exista, por ejemplo, no sé ahora, pero no era que existía un proveedor de internet que le dé, por ejemplo, fibra óptica o que la capacidad de comunicación sea buena. Entonces, ahí ya nos enfrentábamos a temas, ¿no es cierto?, de la intercomunicación de la parte de redes. Entonces, nuestros sistemas se veían afectados, obviamente, cuando la red de comunicación, ¿no es cierto?, los sistemas de Internet no eran suficientemente buenos. Otra desventaja es el tema de seguridad, puesto que se necesitan mejores esquemas de protección para mejorar el acceso a la información, ¿no? Entonces, ya hace algunas semanas estábamos auditando un aplicativo y veíamos cómo desde Internet podíamos, si no teníamos las credenciales, no podíamos acceder. Pero lo que no habían validado la seguridad eran los servicios que estaban publicados bajo ese dominio. Cuando hicimos un escaneo de los servicios, nos dábamos cuenta de que a pesar de que por medio de la aplicación no accedíamos, nos dábamos cuenta que utilizando la invocación de esos servicios a través de la IP pública, podíamos hacer no solamente ingresar a los sistemas por medio de servicios, sino podíamos adulterar la información y eso es un punto de seguridad sumamente complicada. Obviamente, como los entornos en los cuales vamos a trabajar son dispersos, no tenemos una tecnología unificada, los equipos en sí pueden ser muy heterogéneos. ¿Qué sucede, muchachos? Que los esquemas o los parámetros que debemos manejar a nivel de seguridad muchas veces deben ser muy, 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 muy exhaustivos. Puedo ganar aspectos en seguridad, pero la misma seguridad, el hecho de que yo mande información confidencial, encriptada, con tramas mucho más grandes, puede hacer que mi aplicativo también devengue un poco de rendimiento a la hora de trabajar. Tenemos también otra desventaja, que es la tolerancia a fallas. Generalmente, cuando se ocurre una falla operativa, ¿no es cierto?, o de componente, no solo que puede ser recurrente, sino que va a ser mucho más difícil identificar, ¿no es cierto?, dependiendo el nodo, el lugar, el componente que sufre este tipo de fallos, pues es mucho más difícil identificarlo que cuando yo tengo, por ejemplo, un equipo 100% centralizado. Hay diferentes formas distintas de organizar en computadoras, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los sistemas distribuidos, vamos a encontrar que hay diferentes formas de organizar los computadores. Y con respecto a eso, decimos que la organización de cierta cantidad de equipos se lo puede realizar alguno de los casos que tenemos así a continuación descritos, ¿no? Permítanme, aquí les voy a modificar esto para que se pueda evidenciar que estos son subelementos de lo que yo tengo aquí arriba. ¿Ok? Perdón, muchachos, aquí ya me parece que me fui de aquí. Perfecto, ahí está. Entonces, esta organización responde a diferentes formas de las cuales nosotros los podemos ir
contextualizando. Entonces, una de las formas de organizarlos es a través de sistemas operativos en red. Otra forma es utilizando sistemas operativos distribuidos. Y otra forma es a través de la utilización de sistemas operativos de multiprocesamiento. Entonces, estas son las tres formas en las cuales nosotros podemos ir integrando equipos, componentes, para que obviamente se los pueda ver desde una perspectiva de aplicación y de uso dentro de lo que son entornos distribuidos. Desde la perspectiva de aspectos del diseño, nosotros vamos a hablar de algunos elementos. Por ejemplo, uno de los principales elementos a la hora de hablar, ¿no es cierto?, de los aspectos importantes relacionados al diseño de sistemas distribuidos es la transparencia. Esta es una característica de los sistemas distribuidos que nos van a permitir ocultar al usuario la forma en cómo está funcionando, la forma en cómo está constituido los sistemas. Entonces nosotros vamos a ver diferentes aristas correspondientes al tema de la transparencia. Por ejemplo, una de esas aristas es el tema de la localización. Los usuarios no pueden saber dónde se encuentran los datos localizados y es más o menos lo que yo les hablaba, ¿no? Hace un minuto. ¿Quién puede darme con certeza en qué parte del mundo están ubicados los archivos que están en Google? Otro aspecto importante desde la perspectiva de transparencia son los aspectos relacionados con la migración. Entonces, los recursos se pueden mover a voluntad sin cambiar su nombre. Es decir, existen cierto tipo de algoritmos, de técnicas que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en un servidor y, por ejemplo, este servidor se comienza a llenar su disco, hay algoritmos que comienzan a identificar si yo tengo algún otro servidor que esté trabajando de manera paralela con el servidor en el que me encuentro, y cuando este ubica un servidor e identifica que hay un espacio en el cual yo puedo mover los datos de este servidor. Entonces, el algoritmo por sí mismo comienza a enviar esta data hacia este nuevo servidor con el objetivo de ir, ¿no es cierto?, optimizando el uso de los recursos que conforman estas estructuras distribuidas. También tenemos, ¿no es cierto?, transparencias de réplica. Es cuando los usuarios no pueden ver el número de copias existentes. Entonces, para mí como usuario, debe ser totalmente transparente el hecho de que yo tenga, por ejemplo, almacenada mi información en diferentes bases y estas bases, obviamente, de datos deben estar constituidas dentro de un entorno distribuido. Los temas de concurrencia, el hecho de que varios usuarios puedan compartir recursos de manera automática. Y esa es la capacidad que tenemos, ¿no es cierto?, a la hora de acceder a los recursos dentro de este contexto. Asimismo, tenemos transparencia, por ejemplo, relacionadas al paralelismo. En este caso, la actividad o consulta dice puede requerir procesamiento paralelo sin que el usuario lo perciba. Es decir, yo puedo tener implementado técnicas o algoritmos para poder ejecutar cierta información de manera paralela. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, dentro de lo que son los hilos de procesamiento. Tenemos también transparencia a nivel de fallas. Por ejemplo, en caso de que uno de los sistemas falle, el sistema tiene que seguir trabajando y eso es totalmente imperceptible para mi usuario final. En la parte de desempeño, el funcionamiento, la velocidad de las máquinas, también debe ser totalmente transparente para los usuarios y asimismo el tema de la escalabilidad, es decir, el usuario debe ignorar cuando un sistema, por ejemplo, se ve mejorado, se puede ver, o en el caso de que este sistema vayamos agregando más componentes. Tenemos también en este sentido aspectos, por ejemplo, relacionados con la flexibilidad. En este caso, la flexibilidad siempre va a facilitar el hecho de que podamos hacer diferentes tipos de cambios a las configuraciones iniciales con las cuales nosotros partimos dentro de estas configuraciones del aplicativo. También tenemos la parte de confiabilidad.
¿ok? En este caso, podemos hablar de confiabilidad en caso de que un computador falle, la otra computadora puede seguir realizando las tareas. Esto es lo que nosotros a nivel de servidores conocemos como la parte de, eh, esperen, se me está el nombre, esto es lo que conocemos como un clúster, por ejemplo, de alta disponibilidad. Entonces, ahí estamos también hablando de confiabilidad, ¿no es cierto? La parte del desempeño, este hace referencia a los tiempos de respuesta. Obviamente, los tiempos de respuesta tienen que ser coherentes al momento de trabajar. Hablábamos ya también de la escalabilidad, ¿no es cierto? El hecho de que podemos ir agregando más elementos de cómputo a la configuración. Tenemos también el hecho de la repartición de carga. Entonces aquí un poquito es lo que veníamos hablando con respecto al balanceo. Y aquí se debe analizar con qué equipos cuenta el sistema y los diferentes recursos de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Como la capacidad de disco, la velocidad de la red, entre otros. Los tipos de arquitecturas que podemos utilizar aquí, por ejemplo, es un servidor de estación de trabajo, una pila de procesadores, multiprocesadores con memoria compartida o multiprocesadores con memoria distribuida. Dentro de lo que es también el mantenimiento de consistencia, aquí podemos verificar que todos los conceptos involucrados con el sistema operativo en un esquema distribuido sigan realizándose de manera correcta. Estos puntos, por ejemplo, pueden ser la parte de lo que es modificación, el manejo de caché, por ejemplo, los puntos de falla, lo que es la replicación, el manejo de interfaz de usuario y el tema de pila o el tema del reloj, ¿no? Adicionalmente, vamos a ver el tema de lo que es la funcionalidad. En este caso implica, ¿no es cierto?, que el sistema distribuido implementar funcione de acuerdo con las metas trazadas y obviamente que éstas se permitan hacer el trabajo de una manera más eficiente de lo que haría, ¿no es cierto?, un sistema centralizado. Y esto es importante porque a veces pensamos, y algún autor decía, ¿no?, de una manera muy clara, el hecho de que podamos implementar un sistema distribuido no significa que va a ser la mejor opción en todos los escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros podamos implementar un sistema distribuido no significa que en todos los casos va a ser la mejor opción. Debemos tener la capacidad crítica, la capacidad técnica para identificar, ¿no?, en qué escenarios la implementación de un sistema distribuido es una oportunidad y que no se convierta en algo engorroso. Si yo me doy cuenta que tenía una configuración centralizada, mi sistema tiene un mejor performance en comparación, ¿no es cierto?, que con la configuración distribuida, pues si eso no ocurre, pues yo estoy de pronto, ¿no es cierto?, conceptualizando las cosas de una manera totalmente errónea y diferente a los principios en base a los cuales esto debe ser implementado. Y el tema de seguridad, obviamente la seguridad, miren, es importante tomar que se deben considerar todos los factores de riesgo. Y ahí alguna vez hablábamos del análisis de riesgos, no sé si ustedes recuerdan, en la materia de metodologías ágiles, ¿no? Pues esto se mantiene incluso en este tipo de configuraciones porque es necesario identificar, ¿no es cierto?, que el hecho de que nosotros expongamos la información a un sistema, a un entorno distribuido, esa información debe ser lo más, en medida de lo posible, debemos precautelar que no exista ningún cierto tipo de intruso que pueda hacer mal uso de la información. Recordemos que como es un sistema distribuido, van a haber ciertos elementos que no vamos a poder tener un control al 100%. Y para finalizar, pues obviamente vamos solamente a mencionar algo correspondiente a la taxonomía de los sistemas distribuidos. Con base a la taxonomía de los sistemas distribuidos, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Sistemas con software débilmente acoplado y hardware débilmente acoplado.
Tenemos otra configuración donde voy a tener software fuertemente acoplado con hardware fuertemente acoplado. Y el tercer escenario es tener software fuertemente acoplado en hardware débilmente acoplado. Entonces aquí básicamente son los tres, digamos, líneas principales desde la perspectiva de taxonomía a la hora que podríamos clasificar un sistema distribuido. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, de su parte? ¿Existe alguna pregunta, alguna inquietud? No, Inge. Listo, muchachos. Si no hay preguntas, si no hay consultas, vamos a quedar ahí. La próxima clase, recuerden que tenemos el día jueves a las 2 de la tarde, me parece. Entonces, muchachos, no está por demás pedirles de por favor la puntualidad del caso. Recuerden que la asistencia se registra dentro de los primeros 10 minutos. Entonces, chicos, sí procuren o procuremos mantener el tema de la asistencia en cada una de las clases. De mi parte, chicos, muchas gracias por su atención. Por favor, no está por demás. Es importante de que todos estos temas lo vayamos revisando, lo vayamos analizando en cada una de los temas, lo vayan ustedes también profundizando, no nos quedemos con esto. Y Dios mediante, entonces, chicos, nos veríamos la siguiente clase, por favor. Y bueno, que tengan un bonito día, bueno, un resto de día. Y Dios mediante, nos veríamos el día jueves. Y cuídense, por favor, y bendiciones a ustedes y a todas las personas en su